Hola amigos de Lecciones, mi nombre es Lorena Andrade y el día de hoy te presento a una invitada muy especial para mí. Ella es Graciela Pereira, psicóloga apasionada de temas de salud emocional y relaciones de pareja. Comparte sus métodos y seminarios a través de talleres y consulta privada. Es experta en sanación de niño interior, constelaciones y transgeneracional. Además, es fundadora de Desarrollo Humano. ¿Cómo estás, Graciela? Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias a ti, Lorena. Buenas tardes, ¿todo bien? Saludos para todos. Un gusto compartir con tu comunidad. Déjame les platico cómo es que te conocí. No sé si te lo puse a ti cuando te invité en la entrevista, pero yo tomé un curso contigo. Bueno, diseñé mi 2019 contigo hace pues ya varios años. Y también ya entrevisté a Fernando Martínez. Ya lo entrevisté, es el episodio 16. Y pues es un gusto tenerte a ti ahora en lecciones. Y en aquel entonces, cuando fui contigo, seguías mucho la filosofía de Luis Hay. Nos compartías mucho sobre el libro, sobre el curso que tú tomaste también para pues explicar cómo es la filosofía de Luis Hay. En esta ocasión no vamos a hablar de Luis Hay. Ahorita lo que vamos a hablar es de Bert Hellinger, de constelaciones, del árbol familiar y de los órdenes del amor principalmente. Para empezar, Graciela, te quiero preguntar y que nos expliques, por favor, qué son las constelaciones. Claro que sí, con gusto. Sí, mira, por supuesto, honrando a Luis Hay, es una de las grandes maestros de las que he aprendido y ahora como vamos a platicar un poquito más acerca de Bert Hellinger, yo creo que todo suma, ¿sí? No es una cosa en lugar de otra, pero te cuento cómo yo llegué. Yo estaba haciendo 80,000 afirmaciones, bueno, no 80,000, pero sí, siempre me parece que el reprogramar tu mente y hacer afirmaciones positivas sirve, pero sentía que algo me faltaba. Cuando yo llego a la herramienta de constelaciones, haz de cuenta que algo se destrabó, algo así se destrabó y entonces mi vida empieza a fluir con mayor facilidad. Entonces te cuento, ¿qué son constelaciones? Para empezar, la palabra constelar traducida significa ordenar. Entonces, a veces la gente se confunde y piensa, ay, constelaciones tiene que ver con las estrellas. Bueno, es que constelar significa ordenar, es una configuración. Y entonces cuando vemos la constelación familiar es la configuración que hay en tu sistema familiar. Un sistema es un grupo, puede ser, la constelación se puede utilizar también para un sistema organizacional, para una empresa. Bueno, pues constelaciones significa ordenar. Si yo te digo, vamos a ordenar las sillas en forma de círculo, pues estamos constelando las sillas, las estamos acomodando. Constelar es acomodar o es ordenar. Para no irnos con que es una cosa mágica, esotérica o mística, no. Constelar significa ordenar. Ok, yo te quiero platicar una experiencia sobre constelaciones. Yo en sí no constelé, no sé si se diga así, en esa ocasión éramos un grupo de 20 personas aproximadamente. Y empezó las constelaciones. Bueno, me encantó la teoría al principio. Nos hablaron sobre el árbol de la familia, sobre los dobles, los permisos, que hay que tener atención en las fechas, en los números, en, por ejemplo, en que si hay mucho hombre en la familia, sobre que cumplen años el mismo día, todo esto. Ahí, Me pareció muy ahí sí te quiero interesante. interrumpir y Ujú. hacer un paréntesis. Con Bert Sí. Hellinger no vemos nada de fechas, no vemos nada de que si tú cumples años el mismo día que tu abuela, no. Es la escuela de transgeneracional, que hay varios maestros, como en bioneuromoción o biodecodificación, quienes se enfocan mucho en fechas, pero en constelaciones no vemos fechas, nada. A constelaciones, a Bert Hellinger no le importan tus fechas. Entonces, yo Ah, quiero, ok. yo Y quiero nada entonces más. el árbol El 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 árbol sí es sí. importante, lo vemos en la herramienta, es una asesoría sistémica o una asesoría de tu árbol, pero constelar, la herramienta de constelación es un acomodo y no, tus fechas de árbol ya lo meten otros maestros,
Incluso sí conozco también sobre el transgeneracional, donde se meten fechas y vemos las fechas, pero la herramienta de constelar no vemos fechas. Da igual si tú eres doble, como se dice en el transgeneracional, que, bueno, pues son otros maestros, Salomón Selam, Enrique Corbera y otros maestros, pero ellos no son consteladores. Ojo. Oye, bueno, ya cuando empezó ahora sí lo de constelaciones, eh, te quiero preguntar si se necesita una sensibilidad, una intuición, algo así, porque en el momento en que a mí me tocó interpretar a una persona y nos usaron a los observadores para interpretar ahí las constelaciones, sí, de unas personas, y yo decía, es que yo no siento nada, no sé qué esperan de mí o qué haga, porque yo no siento nada. Entonces, hay otras personas que no, sí, eh, y la consteladora pues decía, es que mira, tiene las manos cerradas, ¿y de qué lado está? ¿Y para dónde está volteando? Entonces yo decía, ¿qué se necesita? ¿Sí se necesitará de alguna sensibilidad o estar abierto a algo más que a lo mejor en aquel momento yo no estaba? ¿Te refieres para ser representante o te refieres para ser constelador? Ay, bueno, para ser representante primero. Mira, es muy importante cuando para la gente que nos está escuchando, quiero aclarar que las constelaciones se pueden hacer, o la herramienta de constelación la puedes hacer en grupo, con personas, en vivo, a todo color, que antes de pandemia así las hacíamos, así le hacía y era sensacional, maravilloso, muy bonito. Otra manera de trabajar constelación es que puede ser en una sesión individual, tú agendas, ¿sí? Tu sesión individual y lo podemos trabajar, mira, aquí tengo con Playmobil. Aquí te los muestro para la gente que está viendo el video. Bueno, puedes hacerlo con Playmobil. Si nos estás escuchando, pues otra manera de hacer constelaciones tal cual, de forma individual, con figuras, muñecos, plantillas, piedras, y a esto sirve el constelador. Nosotros como consteladores le decimos al cliente, elige una figura que represente a tu papá, o elige una figura que represente a tu mamá, o una figura que te represente a ti. Entonces, otra forma, ahora hay en una plataforma para hacerlo virtual, y ahí hay figuras, muñecos de manera virtual, que con todo gusto luego te los puedo mostrar. Y bueno, ahora sí que también sobre el tema, el asunto de la constelación en vivo, en grupo, eh, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú como cliente vas a constelar, ahí en el grupo hay gente que va a trabajar otros asuntos, decía Bert Hellinger, otros asuntos. Pasaba el cliente y Bert Hellinger lo primero que preguntaba es, ¿cuál es tu asunto? Y si la persona dice, no, es que tengo uno, quiero trabajar la relación con mi hermana, pero también mi dinero, pero también estoy enferma, Bert Hellinger lo mandaba a sentar, le dice, no está listo. El que tiene muchos asuntos no tiene fuerza para constelar un asunto. Lo mandaba a sentar. Y a mí me tocó verlo, yo estuve en México en seminarios de Bert Hellinger donde la gente ya estaba ahí, trepada, como decimos, en el escenario, y los mandaba a sentar. Entonces, algo que se le pide al cliente es que estés centrado en tu corazón, que busques cuál es ese asunto que tú estás lista, en el que tienes fuerza para sanar, para acomodar, para trabajar. ¿Qué pasa con el grupo? El grupo normalmente es gente que no se conoce y efectivamente cuando le dice, no sé, alguien dice quiero constelar mi trabajo. Bueno, pero tienes un bloqueo con una mala relación con tu jefe, voy a dar un ejemplo. Elige a alguien que te represente a ti y a alguien a tu jefe. Y el representante camina, se mueve, tiene una postura igual que el jefe y no lo conoce. ¿Qué pasa? Está en conexión con el sistema para el que se está trabajando. ¿Qué pasa? Ocurre que sí, algunas personas están muy racionales y no se logran conectar con ser representante del sistema. Ahorita que me preguntabas tú, oye, ¿por qué hay gente que es muy sensible? Sí, hay gente que es muy sensible y hay que tener cuidado porque hay gente que de pronto pues actúa y hace show y hace teatro, y de eso no se trata. Se trata de que muevas tu cuerpo conforme te lo va pidiendo tu cuerpo para el sistema
Y la verdad es que quien es un buen constelador detecta de inmediato, oye, tú no, sabes que mejor siéntate porque no estás fluyendo, puedes estar muy mental, no fluye, o puedes estar sobreactuando y eso tampoco fluye. Entonces ya va a depender de cómo te va guiando el constelador. Y el constelador, ¿cómo le hace para no meter su juicio? Eh, ¿Ya tienen una guía ustedes al observar esto significa esta cosa, que se ponga en esta posición significa otra? ¿Cómo le hacen ustedes? Bueno, es un trabajo de lenguaje no verbal. Todo lo que dice el cuerpo, igual los psicólogos lo vemos, por eso decimos, por ejemplo, hay gente que me dice, ay, puedes hacerme una sesión por llamada, podemos hacerlo por videollamada. Porque estos silencios a mí me dan mucha información con tu lenguaje corporal, si volteaste arriba, si volteaste abajo, si se te pusieron los ojos llorosos. Ahorita he estado haciendo un montón de sesiones en línea y me dice perfectamente su lenguaje corporal que se le puso el ojo lloroso en algún tema. Que si yo estuviera en una llamada telefónica no lo vería. Entonces, pues sí, por supuesto, el constelador dentro de sus habilidades debe tener el poder interpretar o ser sensible al lenguaje corporal. Eso necesita muchas horas de vuelo. Y hablando de el árbol familiar, pero no poniendo atención en fechas, porque es importante tener un orden y respetar ese lugar donde te tocó nacer. Claro. Es importante, Bergelinger habla en su filosofía de los órdenes del amor, que son tres. El primero, uno de ellos es el de jerarquía. Jerarquía es que hay alguien antes que tú, que son tus padres, y hay alguien después de ti, que pueden ser tus hijos o tus hermanos más chicos. El asunto aquí es que es muy importante respetar los lugares. ¿Qué pasa cuando una persona no respeta el lugar y se acomoda como si fuera el papá de la familia? Doy un ejemplo. Pues uno, energéticamente es como si estuviera huérfano, como si no tuviera papá, porque le va a faltar padre. Si él está acomodado en el lugar de su papá, a él le va a faltar padre. ¿Y qué pasa con una persona que le falta papá? No va a tener fuerza para el éxito profesional. Posiblemente vaya a ser una persona, un hombre, voy a hablar de un hombre, mujeriego, porque ya se emparejó con mamá y entonces ninguna mujer va a ser suficiente. Entonces, por eso te digo que en constelaciones vemos la configuración. Cuando alguien no toma su lugar, el que le corresponde, ¿sí? En el que llegaste, te quitas fuerza, te debilitas. Tienes mucho más fuerza cuando tomas tu buen lugar en la familia, ¿sí? Frente a tus padres eres la chica, con tus hermanos eres la misma jerarquía, nadie es más ni nadie es menos. Así tengas un hermano o una hermana con quien te lleves años, de que, ay, me llevo 10 años con mi hermano. Están en la misma jerarquía y con la pareja es la misma jerarquía. Nadie es más, nadie es menos. No importa que gane más dinero o que si es más grande. La misma jerarquía. Fíjate que de eso te iba a preguntar, pero creo que ya me contestaste. Cuando tú ves a tus iguales, que serían pues tus amigos también, ¿no? Son tus iguales. Pero, por ejemplo, yo veo un poquito más arriba, para mí las palabras de una persona que yo considero más inteligente tienen peso. Y lo veo así como que, ay, con respeto, o no sé si se trate ya de otro tema de autoestima, pero, o por ejemplo, hay otras personas que ven a los que tienen más dinero o más estudios, un doctor. ¿Eso se trata también de jerarquía o no tiene nada que ver y es otro tema de autoestima? No, depende a qué lugar vayas. Te voy a dar un ejemplo. Si tú vas a un lugar, a una universidad y eres tú una alumna, tu maestro tiene otra jerarquía, por dar un ejemplo. Entonces depende en qué grupo estés. Ahora, si estás con tu pareja y tu pareja sabe mucho de un tema, es lindo que lo puedas admirar y entonces tú admiras eso de él, pero luego tu pareja admira de ti otra cosa. Pero ahí la relación es de iguales, igual con los amigos. Puedes tener una amiga que tú admires, ay, la admiro porque hace mucho ejercicio, qué guapa, que se levanta a las 5 de la mañana y hace ejercicio y además, no sé, atiende ahí a sus hijos y entonces puedes admirarla.
están en la misma jerarquía. Ok, y a lo que entendía también que decías era que estos desórdenes se reflejan en las relaciones con los demás, ¿verdad? Por supuesto, quien no está bien ubicado con sus padres va a verse reflejado esto con su pareja. Por ejemplo, alguien que está poniéndose como salvador. Voy a dar un ejemplo, de hecho es del caso de alguien que ha estado conmigo en terapia, que se puso esta chica de salvadora de su papá y de su mamá. Y luego, inconscientemente, ella busca en las parejas a un salvador. ¿Por qué? Porque se quedó sin papá y sin mamá. Se quedó inconscientemente porque ella los quiere salvar. Esto es inconsciente por una frase que le dijeron, cuando alguien le dijo cuando ella estaba muy joven, ahí te encargo a tu papá, cuídalo. Y entonces esta frase tuvo mucho peso. Entonces el ahí te encargo a tu papá, cuídalo, ella ha sido como niña buena. Se dice que los hijos, por amor ciego, hacen muchas cosas. Entonces, pero el hijo puede tener 5 años o puede tener 15, 25, 35, 45 y ahí se queda en el atore hasta que lo mira en terapia, lo trabaja y cambia estos compromisos o contratos inconscientes que haya hecho con su familia para decir, ¿sabes qué? Pues no, no me toca cuidar a papá, tengo mi propia vida, papá es el grande, y si en algún momento papá ya está viejito o mamá ya están viejitos, como ancianos, con dificultades, a lo mejor para moverse, ahí lo que dice Bergelinger es que entre todos los hermanos se debe compartir el cuidado hacia los padres. Pero cuando solo se queda una persona, carga con algo que no le toca. No se trata de cargar cuando ya estamos viendo se dice estamos acompañando a los padres en la vejez o acompañando a los padres en sus últimos días, cuando estamos acompañando a los padres en alguna enfermedad, te acompaño es diferente a te cargo. Y fíjate que, bueno, yo sí conozco una persona que está cuidando a su suegra y, es un tema difícil de hablar con ella, ¿verdad? Porque pues yo que tengo que andar haciendo ahí, preguntándole cosas, pero bueno, ella decía que pues yo lo hago de corazón y esto no es una carga, pero se nota su cuerpo y sus cosas que hace, se nota que está cargando algo muy pesado. Su estrés, o sea, las enfermedades que le causa el estrés, aunque ella me esté diciendo, no, no es una carga, porque a mí mis papás me enseñaron a hacerlo de corazón y hay que tener, cuidar a los mayores. Entonces, pues a veces ahí es inconsciente, como dices. Es inconsciente y es una lealtad, porque seguramente si vemos la historia, seguramente la mamá dejó de hacer cosas por cuidar, o el papá por cuidar a sus padres, y entonces, por ende, es una lealtad, es una lealtad. Y otra cosa, ahorita que mencionabas lo del cuerpo, hay un taller que doy yo cada año. Mira, los talleres que doy cada año, luego los voy agregando de los demás maestros que aprendo y bueno, hay un taller que doy que es del sobrepeso y trabajamos cómo adelgazar desde la psicosomática, desde el transgeneracional y ahorita mencionaste uno de los tipos de sobrepeso, que es cuando los hijos son el bastón de vejez. Así se le llama ese como arquetipo, el bastón de vejez. El hijo que nació cuando los papás ya estaban grandes o ya era el pilón, el que se va a quedar a cuidarlos, es el bastón de vejez y justo se les hace un cuerpo como más grande, como inconscientemente para cargar, para hacer el bastón. Sí, y lo he trabajado con algunas personas en terapia y ese es el cuerpo y esa es la frase. Hay una persona que ha estado conmigo en terapia y me dijo, mi papá me dice de broma, una chica muy joven, de veintitantos, guapísima, pero me dice, mi papá me dice de broma, tú no te vayas de la casa porque tú eres la que nos vas a cuidar. Y entonces sí, pero acuérdate, entre broma y broma. Y para el inconsciente no entiende de bromas. Además, Es cierto. Otra cosa que impacta cuando yo te escuché decirlo es que los hijos no son lo más, no debería de ser lo más importante para la pareja, ¿no? Que en sí lo más importante es
en mi caso, pues mi esposo, y yo debo de ser lo más importante para él también, antes que los hijos. ¿O lo entendí mal? Sí, bueno, no, Bert Hellinger dice en el orden de llegada, llegó primero la pareja y después siguen los hijos. Es Ah, ok. el orden. Y sí, es muy importante que te quedes bien en conexión con tu pareja para que así tus hijos fluyan, o sea, y les vaya muy bien. Cuando una mujer, porque esto es muy latino, muy mexicano, empieza a como poner como muy, muy importante los hijos, yo no digo que no, pero a descuidar a la pareja. Y la gente dice, es que los hijos son prioridad. Y entonces se quedan muy anclados en ser papás y se olvidan de ser pareja. Luego los hijos tienen algunos bloqueos porque están cargando con el matrimonio, están cargando con las cosas no dichas entre pareja. ¿Cuántas veces las parejas son 100% papás para no mirarse como pareja? Porque hay asuntillos por ahí pendientes a mirarse como pareja y entonces empiezan a estar muy ocupados con los hijos, y sí, y esto puede ocurrir a veces en señoras que están muy ocupadas con los hijos o con los hijos y además atendiendo a sus papás y a los hermanos, a todo el mundo, y para cuando acordaron ya no son pareja. Entonces a eso se refiere Bert Hellinger, que en la orden de llegada es primero la pareja y después los hijos. Y que incluso lo vemos en una constelación, lo hemos visto, lo vemos porque el cuerpo de la gente te refleja ligereza, te refleja alegría, te refleja que están más cómodos. Cuando en una constelación, por ejemplo, una pareja está enojada y se empiezan a mirar entre ellos, los hijos descansan, ya pueden ver hacia el frente. Pero cuando en una constelación vemos que la pareja está muy enojada y no se puede ni mirar, los hijos están inquietos, o sea, los representantes de los hijos están inquietos, no pueden avanzar a su vida, se empiezan a voltear hacia atrás a ver qué pasa con mamá y papá, se sienten incómodos, a veces la madre luego se desacomoda y se va hacia la siguiente generación para emparejarse con un hijo o un papá con una hija. Se hace un desorden cuando los padres no se miran, cuando la pareja no se ve. Qué interesante. Si quieres, bueno, platicarme también de los vínculos, bueno, vinculación con los padres. Había aquí anotado que son tres: inversión de roles, incesto emocional y competir por el poder. ¿Podrías explicarnos, por ejemplo, inversión de roles? ¿Qué es esto? La inversión de roles es cuando un hijo se cree el papá de su papá. Pues ese no es el rol, ahí no le corresponde. O cuando me ha tocado en terapia gente que dice, es que mi mamá parece niña. Entonces trabajamos en la terapia en cambiar la imagen. Tu mamá se va a comportar como pueda, porque así son sus recursos, así es su historia, esos son sus miedos, su carencia, pero es siempre mirar a mamá es la grande. Y entonces es quedarte siempre en tu lugar de hija. ¿Okay? Entonces ¿Y por inversión qué de roles es pasaría esa esto, parte. Graciela, de ya verlos, dejar de verlos como grandes? ¿Por qué sucede esto en tu experiencia? ¿Qué es lo que ha pasado con los hijos que dejan de ver a sus papás como grandes? Pues es multifactorial. Una puede ser porque la madre estaba en duelo, para un ejemplo. Entonces la madre se le murió un hijo, entonces la madre está en duelo, y entonces la hija mayor se puso a hacer la de mamá con sus hermanos. Esa es una posibilidad. Si una madre está en duelo, si una madre está enferma, si una madre tiene alcoholismo, entonces los hijos dicen, pues percibo a mi mamá débil, percibo a mi mamá eh, chiquita, pues que no es suficiente, mamá no estuvo presente, mamá a lo mejor tuvo que trabajar 100%, casi no estuvo en la casa, y entonces son mujeres que se hicieron cargo de sus hermanos y entonces luego dicen en su inconsciente, ¿verdad? Yo no ocupo mamá, y al rato es yo soy la que le pago a mamá cosas. Entonces hay muchas historias por qué podría ocurrir. Y sobre el incesto emocional. El incesto emocional es cuando un hijo inconscientemente se acomoda de pareja de papá o de mamá.
No estamos hablando que literal están teniendo relaciones, no es literal, es emocional. Conocemos, por ejemplo, a esto te voy a dar el ejemplo porque la mayoría de la gente que viene conmigo a terapia son mujeres. También recibo hombres y están bienvenidos. Voy a ver el caso de una mujer muy exitosa profesionalmente, con mucha energía masculina, que rechazó a su mamá porque la mamá pues vio que no trabajó y además sintió que se dejó porque el papá la golpeó, entonces inconscientemente es no me quiero parecer a mamá y está emparejada con papá. Esta es una configuración. El asunto ahí es que va a ser muy difícil que esta mujer logre un buen amor de pareja porque ya está emparejada con su papá, perdón. O incluso puede ser al revés, un hombre que el papá estaba ausente, sí, el papá que dijo voy por los cigarros y ya no volvió, y entonces por amor ciego el hijo se acomoda ahí. Incluso hay hijos que le dicen a la madre, porque yo he tenido madres conmigo en consulta, madres de, no sé, 50 años con hijos de 20, ¿sí? Madres divorciadas o madres que no tienen pareja, y me dice la señora, mi hijo ya tiene 20 años y empezó a trabajar y me dijo esta frase, yo te voy a dar lo que papá no te dio. Ya con eso, el hijo inconscientemente se está emparejando con la mamá y es un bloqueo luego muy fuerte para el hijo. Entonces, ¿qué es lo que toca? La madre o el padre poner en su lugar al hijo, sobre todo cuando todavía está chico, cuando está joven, es más fácil. Y si, bueno, tú estás escuchando esto y eres un hijo y te sientes identificado con que inconscientemente te emparejaste, porque hasta las chicas dicen, es que yo soy el esposito de mi mamá, yo pago las cuentas, luz, agua, teléfono y hasta la saco al cine. Entonces, si te ves identificada con este tipo de patrón o de frase, trabajando en terapia, te va a ir muy bien una vez que te salgas de esta configuración, ¿sí? Te va a ir muy bien porque te va a ir mucho mejor, ya no vas a sentirte huérfana, o sea, ya vas a tener no poquita madre, sino suficiente madre y suficiente padre en la medida que tú te colocas de hija frente a ellos. Y a lo mejor alguien va a decir, Lorena, alguien va a decir, pero si mi papá se fue o si mi papá se murió, ¿cómo voy a hacerle? De verdad que en la terapia o aquí en Constelaciones trabajamos con tomar a los padres, que es ponerlos en el corazón, nutrirnos con ellos, fortalecernos con ellos, aunque a lo mejor ya no están vivos o aunque ellos no los conozcas, no los hayas visto nunca. O sea, hay diferentes métodos de que tú puedas nutrirte y así ya no buscar a mamá y a papá en otras relaciones. Eso es honrarlos, lo que acabas de decir, tomarlos en tu corazón y respetarlos y darles su lugar de grandes. Eso es honrarlos. ¿O qué más puede Sí, ser honrar a tus papás? honrarlos es vivir una buena vida. Que tú digas, en tu honor, papá, ¿sí? En tu honor, papá, tengo un éxito profesional. O en tu honor, mamá, veo tu dolor, veo tus miedos y en tu honor voy a hacerlo diferente. En tu honor y en honor a todas mis ancestras voy a hacerlo diferente. Pero no desde la arrogancia de yo, mamá, soy mejor que tú, es, ok, a lo mejor tú no pudiste trabajar, mamá, porque te tocó cuidar a tus padres y aquí en la casa estuviste presente 100% haciendo de comer, lavando la ropa. En tu honor, mamá, voy a hacer mis sueños realidad. Ahorita que estabas diciendo lo del incesto emocional, me acordé de un caso de una amiga que así era, o sea, como su mamá no atendía a su papá, haciéndole lonche, acompañándolo, todo esto, pues ella lo hacía, pero porque es una muy buena persona. Entonces, a veces, pues te da tristeza verlo así, ¿no? Ay, pues que se lo arreglen mis papás. Entonces ella, te digo, la acompañaba al mandado, era la que iba al mandado con su papá y la que cocinaba y la que hacía el lonche y la que lo acompañaba. Y ahí entonces, Graciela, todas estas cosas que son inconscientes, ¿cómo las hago conscientes? Nada más dándome cuenta y ya es hacerlas conscientes. Venga, terapia. Sí. Mira, mira, te voy a decir una cosa. A veces con hacerlo consciente ya se sanó, pero en ocasiones no sirve solo hacerlo consciente. Sí, no, necesitamos el apoyo de otras herramientas. Y, por ejemplo, te voy a mostrar aquí
para la gente que está viendo, es una cajita de herramientas. Imagínate que nosotros los terapeutas, sea que sea un coach, un psicólogo, sea un constelador o alguien de biodecodificación, tenemos una caja de herramientas. Y de ahí yo te voy a decir, a ver, aquí podemos hacer un ritual para que termines de honrar a tu papá. O aquí podemos hacer un ritual para que honres a tus muertos, porque a lo mejor estás muy en la muerte y no estás disfrutando tu vida porque sientes culpa de algún asunto, porque se murió alguien, entonces vamos a trabajar con honrar a los muertos. Entonces no es nada más la plena conciencia. Si solo la conciencia nos hiciera ya, nos sanara, pues mucha gente tiene la conciencia de, no sé, voy a dar un ejemplo, tengo un mal hábito y tengo la conciencia que tengo un mal hábito, y luego, pues ¿cómo lo cambio? O tengo la conciencia que no he perdonado a mi papá de algo y tengo un resentimiento, ya tienen la conciencia, ¿cómo lo sano? Entonces cuando la gente trabaja en terapia, los terapeutas hacemos ciertos rituales o ejercicios, a veces, voy a dar un ejemplo clásico, el de la silla vacía, háblale, ahí está, imagínate que ahí está, ¿qué le dirías? Es un ejemplo, pero realmente acá ya en el consultorio, cada terapeuta tiene sus recursos y por eso ya la terapia, como la clásica de antes, estilo Freud, donde el terapeuta no hablaba, bueno, donde el terapeuta nunca opinaba nada, ni hacía ningún gesto, ni sonreía ante un logro, ni ponía cara de espanto ante algo asombroso, pues, pues como que ya no funciona, porque no digo que no funcione, pero es larguísimo esperar a que el cliente por sí solo haga sus insights. Y bueno, una vez que hizo el insight, ¿qué más? ¿Qué más sigue? Entonces, a mí sí me gusta mucho la terapia sistémica y la verdad es que he aprendido de diferentes maestros, herramientas, frases, rituales, que hasta en la psicomagia, por decir que utiliza Alejandro Jodorowsky, de pronto le pides a un cliente, ahora por 21 días vas a inclinarte o por 21 días vas a llevar un par de piedras que van a representar a tal y luego las vas a tirar a un río. ¿Sabes? El cerebro ocupa rituales y esto es muy PNL también. Entonces, que además de las constelaciones es un cóctel de hipnosis, programación neurolingüística, terapia sistémica. Entonces, ahora sí que un buen terapeuta va a tener varios recursos para ayudarle a su cliente. Así es, y darle un seguimiento, porque hay veces que vamos a una, dos terapias y ya me siento muy bien. No, es seguirle y darle un seguimiento con un experto. La que no hablamos de la vinculación con los padres es competir por el poder. Y ahí te quería platicar también de una experiencia que conocí en competir por el poder. Si quieres primero decirnos qué es esto en la vinculación con los padres. Sí, bueno, cuando, por ejemplo, mira, cuando somos niños, normalmente de manera inconsciente está el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces los niños dicen, yo me voy a casar contigo, mamá, y las niñas, yo me quiero casar con mi papá, o bromas o comentarios de este tipo, y de manera inconsciente los niños compiten con papá por el amor de mamá y las niñas con papá, con mamá por el amor de papá. Pero si esta persona crece y ya es un adolescente y sigue con la misma configuración y es un adulto de 20, 30 años y entonces es una mujer que rivaliza con su madre, entonces no compitiendo por un lugar, por ejemplo, el ejemplo de tu amiga o conocida que va al súper y entonces come con el papá y le hace la comida. Pues inconscientemente yo no sé qué tanto esté rivalizando con su mamá y el resultado es que es un triángulo amoroso. Y es la clásica configuración para que de adultos justamente estas mujeres consiguen hombres casados y dicen, no sé por qué siempre me tocan casados. No es que te toquen, porque te puede tocar, puedes tener de pretendientes, ¿verdad? En esta lista de miles de posibilidades en la vida, al soltero, al casado, al joven, al viejo, con hijos, sin hijos, más bien es porque te ganchas con el que está comprometido. ¿Por qué? Porque es lo conocido para ti. Entonces, estar constantemente en esta
en este triángulo amoroso. Cuando alguien está en un triángulo amoroso, hay varios factores. Y uno de los factores es estar en competencia, en una rivalidad, en un triángulo, ese triángulo que no se ha sanado. Y en teoría todos lo debimos de sanar en la infancia, pero hay gente que pues se quedó ahí algo atorado. Yo como maestra me di cuenta de algo así en una cita que tuve con unos papás donde me decía la mamá que la relación de la niña con el papá era muy especial, pero así me lo recalcaba, muy especial. Y la niña se duerme en medio de nosotros, separándolos. Y bueno, ahí la mamá no se veía interesada en cambiarlo, pero si yo como mamá me voy dando cuenta, híjole, esto no me parece bien o que le vaya a funcionar a mi hija en un futuro, ¿verdad? Le va a causar algo que no, que quiero evitar. Como mamá, ahí, ¿qué puedo hacer? O no se puede, no se hace nada y dejas que la niña siga con ese amor hacia su padre, ¿no? No, no sé. A ver, a ver, a Ándale, ver. ¿Quién pone orden en una familia? Los padres. sí. Si mamá y papá no pusieron orden, tiene que ver con algo que necesitan trabajar. Y acuérdate, estamos hablando de un triángulo amoroso. En una pareja, un triángulo amoroso a veces puede ser un hijo en medio de la relación. En otras ocasiones no es un hijo y es una persona, un amante. En otras ocasiones el triángulo amoroso puede ser la pareja y una adicción, como el alcoholismo. En otras ocasiones el triángulo amoroso puede ser la pareja y la madre o el padre de uno de ellos. Y ahí son triángulos amorosos. Tendemos a triangular. Aquí la invitación es a revisa, por ejemplo, Lorena, cuántas veces tendemos a triangular. Y a lo mejor te fuiste a un café con una amiga y no están hablando de ustedes dos, estás hablando de la amiga que no fue. Y eso ya es un triángulo. Hablar de alguien que no está en la cita, ya es un triángulo. Tendemos a triangular. ¿Por qué tendemos a triangular? Porque nos da miedo la intimidad, porque cuesta estar juntos dos personas. Algo pasa, hay tensión. Y entonces la gente ponen a los hijos en medio y siempre los hijos para un lado, para otro lado y para cuando acuerdan, sí, el hijo se duerme aquí con nosotros. ¿Cuántos años tienen? Y a lo mejor dices, 3 años. Ah, ok, está chiquito. Y pasa el tiempo y mi hijo todavía se duerme en medio de nosotros. Ah, ¿y cuántos años tiene? 10. Oye, pues ya debe tener dormir en su propio cuarto. Oye, mi hijo se duerme todavía aquí. ¿Cuántos años tiene? 15. Pues ya uno de los dos no va a dormir ahí, o el esposo o la esposa. Oye, qué interesante porque yo al principio lo había entendido como pareja y algo más, pero como tú dices, pueden ser, que estás hablando de una tercera persona y así. Yo también cuando estaba escuchando esto me acordé de una historia de una persona que al enterarse que su papá le era infiel a su mamá, ella se divorcia de su papá. Sí, sí me explico, o sea, no literalmente, ¿verdad? Pero ya no lo quiere ver y pues se lo toma como un engaño para ella. ¿Eso ya es Pero otras ese, cosas? ¿Una claro, herida? porque no, eso es que está en lealtad. Ah, ok. Y los hijos no debemos de meternos en los asuntos de los grandes. ¿A quién le fue infiel? A su mamá. A ti va a ser tu papá, es tu papá. Él puede tener la pareja que le dé la gana, una, muchas o ninguna, siempre va a ser tu papá. Entonces, ahora, si tú tienes enojo, tristeza porque no es tu padre ideal y además sientes que traicionó a mamá, bueno, ese es otro asunto, pero es un asunto que tú tienes que trabajar. Porque sentir divorciar, no te puedes divorciar de tus papás siempre van a ser tus papás. El vínculo es una cosa, estamos unidos por vínculos, por hilos invisibles que indisolubles, y la relación es otra. Como tú elijas tener la relación con tus padres, pues es tu asunto. Habrá relaciones donde es mejor tomar distancia porque a lo mejor es muy dañino. Habrá relaciones en donde no necesitas tomar distancia, sino respetarlos y mantener una buena relación, pero quedarte de hija. Cuando me escucho que esta hija se quedó bien enojada, pues no era la pareja, a lo mejor estaba emparejada inconscientemente, eso puede ser una opción. O la otra es, y esto pasa en muchas familias de papás divorciados. Los hijos toman partido por alguno de los dos. El asunto aquí se hace una bronca, porque normalmente entre las parejas, cuando hay broncas de infidelidad, divorcios, quieren que los hijos tomen partido y que elijan entre uno de ellos. Y este es un error
catastrófico, porque los hijos no deberían de elegir o a mamá o a papá. Los hijos les va muy bien cuando tienen a mamá y a papá en su corazón. Cuando una madre o un padre chantajea, manipula, con comentarios de, pues mira, tu papá se portó mal, están metiendo a los hijos en asuntos de grandes y luego les bloquean la prosperidad, les bloquean sus relaciones, sus finanzas, su éxito profesional, metiéndolos en estas broncas. Muy bien. Es muy duro, pero esto es para que todos vayamos poniéndonos en orden. Los padres no deben de meter a sus hijos en las broncas de pareja. No, y menos, fíjate, pero esta es una frase de Bert Hellinger. Una víctima es muy peligrosa porque siempre busca aliados. Entonces, en este caso, suponiendo la mujer a la que le fueron infiel, y entonces la hija se pone de aliada de la madre, aguas, porque hay que ver aquí, uno, bueno, a lo mejor le dolió algo a la hija, ok, pero si es la mamá la que está manipulando y buscando que sus hijos se pongan en su lugar y le entiendan que está sufriendo y se cuentan todo el novelón para que los hijos estén del lado de ella y excluyen al papá de su vida, porque hay mujeres que están tan resentidas que hacen que los hijos excluyan al papá, ¿sí? Entonces luego son hijos con padres ausentes porque ellos mismos los excluyeron. Entonces, tengo en terapia también a hombres que me dicen, quiero ver a mis hijos, pero mi esposo, bueno, mi ex esposa ahora, no me deja. Entonces, aguas mujeres, hay mucho por sanar, porque no, se siguen repitiendo. ¿Y qué pasa? Una hija o un hijo que no ha tomado a su papá, se repite la historia. Hombres ausentes y hombres ausentes, siguen los hombres ausentes. Entonces, aguas, hay que trabajar mucho con esto, el tema de las familias. Sí, si tú eres hijo, hija, nos estás escuchando y tienes a tus papás en un drama familiar pidiéndote que vayas y te unas y elijas entre melón o sandía, como decimos en México, entre melón o sandía por la canción. No necesitas elegir entre melón o sandía o entre tigres y rayados. No, puedes tener a los dos en tu corazón por igual y no juzgar. Ahorita que estabas diciendo cómo la mamá a veces caía en la victimización, ¿no? Y cómo hacía sentir a los hijos diciéndole así. Tú también habías explicado que lo está diciendo desde la niña, ¿no? Eh, y que hay que tomar el lugar de mujer. Uh-huh. ¿Eso cómo se hace? O hay personas que no importar la edad, se quedan siendo niñas. No importa la edad, muchas veces sale nuestra niña interior. No importa si tienes 20, 30, 40, 50 años. Y ahí lo vamos sanando conforme. No, pero fíjate, voy a enfatizar y subrayar. El tiempo no lo cura todo. Lo que va a curar justamente es la toma de conciencia, el que hagas una configuración diferente, el que asistas a terapia. Es como si tú tuvieras, voy a dar un ejemplo, una úlcera en el estómago y tú pensaras, el tiempo lo va a curar. No, vas con un especialista, ¿sí? O si tuvieras cualquier cosa, alguna bronca, algún asunto en algún órgano de tu cuerpo, una infección, y tú pensaras inocentemente, el tiempo lo cura todo. Sabemos que no. Bueno, porque en la salud mental y emocional se usa tanto esta frase y entonces la persona se divorcia y piensa, el tiempo lo cura todo, al rato se me pasa. O pan de una relación cuando ni siquiera habían hecho el duelo del anterior y un clavo saca otro clavo. No, chicas y chicos, el tiempo no lo cura todo. A veces incluso se agudiza. Un duelo que no se ha hecho, ¿sí? Y tengo gente en terapia que no hizo el duelo de que murió uno de sus padres 10 años atrás. Se agudiza, se agudiza y entonces se van viendo más bloqueos, más bloqueos, más bloqueos. Puede ser un duelo de alguna relación de pareja, de algún muerto, incluso hasta de un trabajo donde ya no estás. Es bien importante el acompañamiento tanatológico y bueno, constelaciones sirve también, pero a veces quiero aclarar que la constelación no es mágica, no es como, ay, una vez, fíjate, me dice la gente, una vez yo ya había constelado la relación con mi mamá. Ajá, pero eso lo constelaste, no sé, hace 5 años y sigues embroncada. ¿Por qué?
porque no es, la constelación es mágica, te muestra algo, la constelación es una imagen, te da una imagen y te da una imagen de solución después. Pero si tú en tu vida cotidiana sigues en la arrogancia, sigues sin tomar a tus padres, sigues, pues como decimos a veces los terapeutas, pues de cabezón, como de, pues no entiendes todavía, no te ha caído el 20, sigues en los viejos patrones, una constelación es magia, y entonces, ok, una constelación te muestra algo, pero tal vez requieres un acompañamiento terapéutico un tiempito más. Ya para finalizar, si podemos hablar un poquito de esto de pertenencia, jerarquía. Bueno, es que ya lo tratamos dentro de lo que estuvimos platicando, pero en sí explicar la pertenencia, que es todos aquellos que formaron parte del sistema tienen su sitio, ¿verdad? Claro, oye, sí, pues ya lo vas a decir, ya lo decimos, pero sabes que este, está muy complicado en un programa, en una clase, ahí estás, ahí, Ya, es se que fue la te me trabaste, señal, sí, otra ¿verdad? vez Ahí empieza estamos. de lo que me estabas Sí, diciendo porque no se escucha bien. Ahí. me trabé. Sí, sobre la pertenencia, te decía, es muy retador explicarlo en un programa de podcast o de radio o en una clase incluso, porque, por ejemplo, los consteladores tuvimos muchas clases y otra vez nos volvían a explicar y batallábamos en comprender, no porque estuviéramos mensos, sino porque integrar la filosofía, Sí. hacerla parte, de verdad, eso es lo que es retador. No entenderla lo podemos entender de manera consciente, como en la lógica, como en teoría, pero lo importante es hacerlo parte de. Entonces sí, son tres órdenes, jerarquía, ya lo explico un poquito. Luego está el pertenencia, es que todos pertenecen, los vivos, los muertos, desde la mirada sistémica, no hay medios hermanos, todos son hermanos, entonces si tu padre o tu madre tuvo hijos antes de ti, después de ti, con una pareja anterior, con una pareja posterior, los conociste o no los conociste, son tus hermanos. Entonces, en la pertenencia pertenecen todos los de tu árbol, los consanguíneos. Tus abuelos, tus bisabuelos. No, pero es que mi abuelo, ¿cómo? De él no heredo nada, si yo ni lo conocí ni conviví con él. También de él heredas. No, pero es que era un alcohólico que además estuvo en la cárcel y no nos quiso, no heredó nada y además no trabajó. Entonces, esos son juicios. Al final, sí estás conectada por hilos invisibles con todo tu árbol. Y en pertenencia es justo eso, honrar que todos pertenecen. Y para dar un ejemplo con mayor claridad, vean la película de Coco, siempre se las recomiendo, es sistémica 100%. Justo ahí, en esa película, se ve cómo se excluye al papá de Coco y de ahí viene todo el bloqueo, donde en lealtad a ese enojo, ese dolor, se excluye a los músicos, nadie puede tocar música y hay una lealtad transgeneracional en donde todos son zapateros, no pueden tener otra profesión. ¿Por qué? Pues no sé, porque hay un enojo ahí atorado, un duelo no hecho, justo. Y que siempre Entonces, vuelve a aparecer en generaciones más adelante, ¿verdad? lo que pasa es que cuando tú no has integrado a alguien, otra generación te lo trae hasta que lo integres. Eso es lo que pasa. Por eso el personaje principal de la película, que es Miguel, el niño Miguel, que es músico, está representando al excluido, Y tal ahí cual. yo creo que cabría también los que rompen esquemas que son, por ejemplo, la primer mujer de mi familia que se divorcia, o la primer mujer que no tiene hijos, o no sé, una persona O también alguien gay. homosexual, sí, ahí también. Sí, ahí está hablando de que el sistema necesita abrirse a mirar algo que había querido excluir, como por ejemplo aquí se excluyen a los gays, o sea, alguien que es gay no se le hereda, no se le reconoce, ya no es mi hijo, aquí somos puros machos, entonces muchas historias de dolor y pues por algo están todos los movimientos de estas minorías justo pues porque ya no son minorías y porque necesitan ser vistos, reconocidos y tener un lugar de respeto. Y bueno, entonces en pertenencia es que todos pertenecen, todos, los vivos, los muertos, los que te caen bien, los que te caen mal, los que te incomodan, los que te duelen, los que se portaron mal, entre comillas, los de otra religión, los gays,
todos, incluso los bebés que no pudieron nacer, los abortos, ellos también tienen un lugar en el sistema y ese es el de pertenencia. Y el otro es el del equilibrio entre el dar y tomar. Bueno, la verdad es que hay que respirar para explicar este. La verdad es que el del equilibrio entre el dar y tomar nos podemos tener otro episodio para hablar de este, que es muy importante que todas las relaciones estén compensadas. La relación de pareja tiene que estar en equilibrio. Cuando no está en equilibrio es cuando alguien dice, mira, yo aquí hago todo y no valora, por ejemplo. Entonces ahí te está hablando de que no se siente la persona compensada. O vemos en un trabajo cuando alguien dice la frase, me están negreando. Entonces, ¿qué significa? Que está trabajando más y no se siente compensada. A veces la compensación no necesariamente es con dinero en un trabajo, a veces es ser visto, ser reconocido, ¿sí? Entonces, a veces hasta que les den días de vacaciones ya se compensó. No necesariamente es con dinero la compensación. Y ahí, por ejemplo, cuando el hombre está muy en su papel de el que aporta, el proveedor, ¿es correcto? O sea, que el hombre se sienta así. Es que también es difícil más, yo creo que en los hombres el tomar, porque a ellos como que desde chiquitos, ¿no? Les enseñaron eso de que tú eres el que das. Bueno, mira, ahí ya nos estamos metiendo, creo que en una duda de existencial del 2021, crisis de género, como también de crisis de roles, porque ahorita la mujer está trabajando, antes casi no había pocas mujeres que trabajaban, ahorita muchas mujeres ganan más que los hombres, pero ese es otro asunto. En el tema del equilibrio entre el dar y tomar, se habla de que las relaciones estén compensadas. Por ejemplo, una amiga te invita a un café. Si tú dices, no, yo lo pago y no te permites recibir, ahí hay un asunto. Cuando tú no recibes la invitación de una comida o de un café de una amiga, significa que no has tomado de tus padres. De las primeras personas que tú necesitas aprender a tomar son de tus papás. Pero hay gente que tiene un bloqueo porque no puede tomar de sus padres. ¿Por qué? Porque se la han pasado queriendo dar a sus papás y en sus relaciones de amigos o de pareja les cuesta tomar. De eso se trata el equilibrio entre el dar y tomar. La única relación que no podemos compensar es a la de nuestros padres y con las demás tenemos que estar en equilibrio. Con los hermanos, por ejemplo, los hermanos. El que se quedó cuidando al papá en el hospital toda la semana y los demás no fueron, ahí hay un desequilibrio. Eso es de lo que hablamos, hay un desequilibrio y el sistema lo necesita compensar. Si no se compensa en esa generación, siguiente generación va a compensarlo. Eso es a lo que se trata el equilibrio entre el dar y tomar. Y en una relación de pareja es bien complejo porque a veces se cree que como el hombre ya aportó, ya dio, pero también hay que mirar qué es lo que los hombres toman de su mujer. Y entonces es como muy particular de cada pareja, muy particular. Alguien se va a sentir súper contento porque hizo de comer la mujer. Alguien dice, me da igual, no me importa que mi mujer haga de comer porque yo como todos los días en la calle. Entonces esa manera de que la mujer haga de comer le da igual, necesita otra manera de verse o de sentirse apapachado, compensado. Entonces va a ser muy particular. Wow, pues te quiero agradecer por tu tiempo, Graciela. Tan poquito tiempo siento que aprendí tanto y se abrió así el panorama. Y quiero invitarlos a que te busquen en Instagram. Yo como quiera lo voy a poner ahí en el link ahí del podcast, pero si quieres decirnos tus redes. Claro, y además ya estamos terminando el año 2021 y siempre cuando cierro el año doy el taller Diseña tu año y a lo mejor no te tocó el último, pero ya estoy poniendo bastante sistémico. Ahora ya estamos haciendo mucho el Diseña tu año con la fuerza de nuestros padres, abuelos, ancestros para que nos vaya muy bien. Entonces también. Así es, porque no es nada más diseña tu año así, sino que cierras ciclos, agradeces. Es un taller muy completo que se los recomiendo yo también. Toda una ceremonia, no es nada más hacer el visual board y ya. No, Y venía algo que estaba viendo el 26. Sí, ahí lo que pasa es que toda la gente que tomó Diseña tu año ahora tiene, no te tocó, pero ahora tienen un seguimiento mensual y cada mes nos reunimos para ver cómo van las metas, los logros y cada mes tratamos
como tema diferente. Hubo un mes que hablamos del dinero. Entonces hablamos del dinero y hay algunos coaches que están ahí dándonos algunas sugerencias. Ahora toca hablar del cuerpo y bueno, voy a hablar del sobrepeso desde la mirada transgeneracional. ¿Qué cargamos que no nos toca? Pero porque hay sobrepeso que no nos toca. Sí, claro, una cosa es que comamos garnachas y no hagamos ejercicio, por supuesto, ese es otro asunto. Pero porque hay gente que dice, yo estoy a dieta toda la vida y no adelgaza. Ahí les voy a explicar. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí este episodio con Graciela Pereira. Muchas gracias por escucharnos y a nosotros también. Síganos en nuestras redes, Facebook e Instagram. Hasta luego.